Sean todos bienvenidos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy quisiera compartir algunas reflexiones acerca de la fe y para ello vamos a tomar como base este texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 versos 5 y 6. Bien, hablar de la fe requiere primeramente tener algunos conceptos claros, unos conceptos concisos, ¿ok? Y unos conceptos que podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, que están justamente basados y justificados por la palabra de Dios. Debemos entender primeramente que la fe no procede del corazón humano, no procede del ser humano. Tener fe y tener confianza en una persona son dos aspectos muy diferentes, son dos cosas muy diferentes. La terminología que concierne a la palabra fe, la vamos a ver, tiene una serie de rasgos que están ligados directamente con el entendimiento. El entendimiento en el sentido del conocimiento. No de un conocimiento o de una inteligencia humana, sino de un entendimiento y de una inteligencia abierta por Dios, concedida de parte de Dios. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos cierto entendimiento, cierto conocimiento, cierto grado de inteligencia. Sin embargo, como nos dice la palabra de Dios, el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no tiene ese contacto con Dios, su conocimiento se considera como un conocimiento entenebrecido. Es decir, puede tener un cierto grado de inteligencia y ser una persona inteligente en cuanto a las cosas terrestres, en cuanto a las cosas humanas. Cuando la palabra de Dios nos habla de los términos en cuanto a la fe, nos habla directamente del conocimiento y del entendimiento de las cosas que vienen de arriba, que vienen de Dios. Por eso debemos de tener claro a la hora de hablar de la fe, que la fe no puede proceder del corazón humano, porque el entendimiento y el conocimiento en una persona que todavía no conoce a Dios, no puede darse el caso de que tenga fe. Es decir, la fe solamente se obtiene en el momento en el cual una persona, un ser humano, tiene ese primer contacto con Dios. Sus ojos son abiertos y ese conocimiento entenebrecido es iluminado por medio del Espíritu Santo y entonces, haciéndose la luz dentro del espíritu del hombre, el hombre es capaz de comprender las cosas de Dios. Ahí es cuando estamos hablando de fe. Bien, vamos a comenzar entonces con este texto de la palabra de Dios, Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, y a partir de ahí vamos a explicar sobre la fe. Bien. Ok. Vamos a leer entonces. Perdón. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro,
desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ok. Lo primero que nos damos cuenta en la lectura de este pasaje es que, primeramente, los apóstoles son conscientes de su carencia de fe. Es decir, observan a su Señor, observan al Maestro, poder realizar proezas que van contra las mismas leyes de la naturaleza. Jesús andó por encima de las aguas, Jesús sanó a los enfermos, Jesús dio de comer a las multitudes, hizo la multiplicación de panes y peces, hizo prodigios, hizo milagros que solamente pueden ser realizados a través de la fe. Y Jesús mismo en este versículo 6 les dice: si tuvierais fe, aunque sería pequeña, tan pequeña como un grano de mostaza, seríais capaces, por medio de la fe, de realizar estas cosas. Ahora bien, Jesús en realidad no les está dando una respuesta a los discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles les dicen: Señor, aumentanos la fe. El Señor con su respuesta les quiere explicar algo. Les quiere dar a conocer algo. Quiere que sean conscientes de algo. Si bien los apóstoles son conscientes de su carencia de fe, Jesús no les va a decir: hagan esto para tener más fe. Simplemente les está diciendo: necesitaríais tener un poquito de fe para poder hacer por lo menos esto. Ok. Vamos a intentar comprender este pasaje. Voy a dar un ejemplo muy humano para que podamos comprenderlo mejor. Vamos a imaginar un empleado de una empresa que va a la oficina de su jefe a decirle: auméntenos el salario. ¿Ok? Auméntenos el salario. El jefe de esa empresa pues tiene varias opciones de respuesta. Les puede decir: os estoy pagando suficiente, o si vosotros queréis que yo os pague más, entonces tendréis que trabajar más. ¿Ok? Es decir, para poder recibir algo, se necesita también aportar algo. ¿Ok? Es decir, que debe de haber un esfuerzo y una voluntad dentro del corazón humano para poder adquirir aquello que tanto deseamos, que es la fe. Ok. Al principio hemos dicho que la fe no procede del corazón humano, es decir, comprender las cosas de Dios no puede proceder del corazón humano. La palabra fe no solamente significa creer. Ahora vamos a verlo con los términos en hebreo y en griego para poder entenderlo mucho mejor. ¿Ok? La palabra fe, en la etimología más antigua que podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la palabra en hebreo y también se expresa en arameo, ¿ok? La palabra emuná no solamente significa creer,
significa algo más. La palabra emuná significaba o tiene la etimología de tener el conocimiento, el entendimiento de todas las cosas de Dios. Eso es el significado etimológico más antiguo que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a la fe. Es decir, que cuando el pensamiento que es etimológico, ese pensamiento etimológico expresado en la lengua hebrea o en el arameo, para describir lo que nosotros conocemos como fe, en esa etimología de la palabra emuná no solamente hay una sola descripción de la palabra, un solo rasgo de la palabra. La palabra emuná no solo significa creer, no solo significa tener confianza, sino que también significa tener el conocimiento pleno de las cosas de Dios. Ahora, cuando los apóstoles le están diciendo, Señor, aumentanos la fe, el Señor le responde con una respuesta, les da una respuesta que en sí no es una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho. Pero sin embargo, lo que pretende Jesús es hacerle reflexionar. Vale, me estáis pidiendo un aumento de fe. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos para poder recibir la fe? La fe no viene de ustedes. Es como los asalariados que van a la oficina del jefe a pedirle un aumento de salario y a decirle, auméntenos el salario. El salario no viene de los asalariados, de los empleados. El dinero está en la caja fuerte del jefe. ¿Ok? Pero son los asalariados, son los empleados los que deben de tomar la decisión de dar un paso adelante para poder recibir un salario suplementario. Así pues, Jesús les está diciendo de esta manera: si ustedes desean recibir más fe, lo que tienen que hacer es trabajar más en la fe, es trabajar más para la fe. La fe no viene de ustedes, la fe no procede de ustedes. Soy yo quien otorgo la fe. Soy yo quien concedo la fe. Pero les toca a ustedes tomar las decisiones oportunas para que esa fe sea aumentada en sus corazones. Y por eso Jesús les dice, si tuvieran ustedes al menos fe como un granito de mostaza, si tuvieran un poquito de fe, les está diciendo, si carecen ustedes de fe es porque no han trabajado en la fe. O sea, les está respondiendo directamente, les está dando una respuesta clara, pero sin responder directamente a la pregunta que le ha sido hecha. Jesús les dice, no os estoy diciendo claramente, tenéis que hacer esto, esto y esto para tener fe. Os estoy diciendo que habéis trabajado poco en la fe. Porque si tuvierais fe solamente como un granito de mostaza, ya seríais capaces de hacer todo esto. Pero ni siquiera tenéis eso. ¿Por qué? Porque no habéis trabajado en la fe. Amados hermanos, amados amigos, nosotros, como hijos de Dios, anhelamos y deseamos tener más fe. Pero la fe requiere que nosotros tengamos más empeño en las cosas de Dios. Tengamos más compromiso en las cosas de Dios. Es decir, que Dios reclama de nuestras vidas que hagamos un trabajo más serio acerca de todas las cosas de Dios. Que nos tomemos más en serio todo lo que viene de Dios. Entonces es cuando vendrá más fe dentro de nuestros corazones. Amén. Voy a pasar ahora a poner en pantalla
las tres palabras y a intentar expresar un poco sobre la etimología de estas palabras, ¿ok?, que nos hablan acerca de la fe. Bien, tenemos en pantalla tres palabras. Estas dos primeras se encuentran en la Biblia, la otra es una traducción en latín, pero la necesito también para que podamos entender el significado o la traducción o la etimología que nosotros comprendemos a partir de esta palabra, fides. Bien, la primera palabra que tenemos más arriba es por así decir, la que deberíamos tomar un poquito más en cuenta, porque es a través del significado etimológico de esta palabra que se ha hecho después en griego una traducción para dar una comprensión, ¿ok?, al mundo griego parlante. Bien, en un principio en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo que encontramos con lo que nosotros comprendemos como la palabra fe, encontramos esta palabra en hebreo que se pronuncia emuná. Emuná. La palabra emuná es más que una palabra, es un concepto. Es un concepto. Este concepto tiene que ver directamente con la comprensión, con el entendimiento, con una inteligencia no humana, no de aquí abajo, sino de arriba, celeste. Entender y comprender las cosas de arriba. Ese conocimiento y ese entendimiento de la palabra de Dios, que se expresa con esta palabra, emuná, es lo que hace que el ser humano confíe plenamente en Dios. Cuando conoce a Dios, tiene confianza en Dios. Entonces, la palabra fe que nosotros tenemos en nuestra lengua, en español, traduce solamente una parte de la etimología primigenia que encontramos en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, cuando se ha escrito el Nuevo, ha habido que traducir, ha habido que dar forma a esa etimología, o que explicar de alguna manera ese concepto de emuná para poder aplicarlo después a la lengua griega. La lengua griega, claro, tiene sus palabras. Cuando se pasa un término a otra lengua, no se va a poder transmitir toda la fuerza del primer concepto. Se van a perder cosas en el camino. ¿Ok? Pero bueno, para eso tenemos también el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, con ayuda de esta primera terminología, ¿ok?, y también la terminología en griego, podemos llegar a un conocimiento, a dar una explicación mucho más concisa acerca de la fe. Entonces, la palabra emuná que hallamos en el griego o en el arameo tiene que ver directamente, hemos dicho, con entender las cosas de Dios. Es decir, que para poder entender las cosas de Dios, para tener el conocimiento de las cosas de Dios, para ser iluminado por las cosas de Dios, el ser humano lo primero que debe de hacer es acercarse a Dios. O sea, como he dicho, la palabra emuná no solamente es una palabra, es que es un concepto en sí, es todo un concepto. Y en este concepto es donde entendemos que el hombre, para entender todas las cosas de Dios y poder tener confianza en Dios, debe de acercarse a Dios, debe de dar ese paso
hacia las cosas de Dios. Amén. Por eso decimos que si bien la fe no procede del corazón humano, porque solo puede proceder de Dios, el hombre, no obstante, debe de esforzarse en dar ese paso adelante para mejorar su calidad de vida con Dios. Porque solamente acercándonos a Dios es cuando tenemos conocimiento de las cosas de arriba, y es ahí cuando nuestra fe puede ser aumentada, es cuando nuestro salario puede ser aumentado. Amén. Bien, el segundo concepto que tenemos aquí, este ya es en griego, pistis, pistis, que lo tenemos que traducir en español por la palabra fe, pero pistis significa tener confianza, creer, significa, por así decir, poner toda nuestra creencia en alguien. ¿Ok? Eso es el concepto que nos da la palabra pistis. ¿Ok? Sin embargo, algo se ha quedado en el camino. ¿Ok? Que era este conocimiento que se debe de adquirir. Ese entendimiento que se debe de adquirir, porque el entendimiento humano, como explica la palabra de Dios, está entenebrecido y solamente puede ser iluminado por la palabra de Dios. ¿Ok? Sin embargo, aunque esta palabra pistis parece haber perdido algo en el camino, el resto de las escrituras del Nuevo Testamento nos lo aclaran. Es decir, puesto que la palabra pistis no puede traducir toda la terminología de la palabra emuná, ¿ok? El Nuevo Testamento lo que va a hacer es, en diferentes versículos, intentar explicarnos realmente de qué va la fe. ¿Ok? Bien. La palabra fides, que es la traducción en latín, ¿ok? Fides tiene que ver directamente con fidelidad. De aquí viene la palabra fiel, de aquí viene la palabra fidelidad, ¿ok? Es decir, una persona cuando tiene fe, cree. Cuando tiene fe, tiene confianza. Y cuando tiene fe, es una persona fiel, ¿ok? La terminología en latín, o la etimología en latín, ¿ok? También intenta traducir parte de esa etimología del griego y el arameo, emuná, ¿ok? En latín, fides, como digo, ¿qué es lo que nos traduce? Nos traduce la palabra fidelidad, ser fiel. En latín, la palabra fe estaba directamente ligada con la palabra fidelidad, con ser fiel, y con la palabra confianza, tener confianza en. ¿Ok? Ok. Vamos a pasar a la lectura de otro versículo que todavía nos va a abrir mucho más el entendimiento acerca de la fe. Bien. Estamos pues ahora en el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 17. Un verso que es muy conocido, ¿ok? Y que vamos a dar una interpretación coherente, ¿ok? Coherente con el resto de las escrituras. Amén. Y coherente también con la terminología griega, pero también aramea y hebrea. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer una explicación más completa de este texto. Nos dice, así que la fe es por el oír. Podríamos decir también que la fe nos viene por causa de oír. Dice, el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Ahora,
vamos a hacernos una pregunta. ¿Es que solamente escuchando un mensaje, solamente escuchando una predicación, la fe entra en los corazones? La respuesta es no. Podemos escuchar cientos de predicaciones, podemos escuchar cientos de mensajes, podemos escuchar cientos de estudios, pero no por eso la fe va a entrar en nuestros corazones. Por eso vamos a interpretar este verso a la luz de la etimología que hemos visto al principio. ¿Ok? Bien. Cuando miramos el texto griego y nos habla aquí del oír, en griego está hablando directamente, lo que hallamos en el texto griego es la palabra oídos. ¿Ok? Oídos. Los oídos. Viene por los oídos. La fe viene por los oídos. ¿Ok? Sin embargo, como he dicho, podemos preguntarnos, ¿realmente es por los oídos, por estos oídos por los que entra la fe en nuestros corazones? Como he dicho antes, hay partes de esa terminología que se pierden cuando se hacen traducciones. Hay cosas que se quedan en el camino. Debemos de comprender que cuando en el griego, en esta parte que habla sobre el oír o sobre los oídos, y que el griego traduce con la palabra akoes, no está expresando directamente al sentido del oído, como al sentido de la vista, o al sentido del gusto, o al sentido del tacto. Es decir, no es a través de estos sentidos, que vamos a tener fe, que vamos a adquirir la fe gracias a estos sentidos. A eso no se refiere la palabra de Dios. Por eso es que podemos escuchar muchas predicaciones, muchos estudios, pero eso no va a traer fe en nuestros corazones. Cuando está hablando del oído, en realidad no está refiriéndose al oído, sino está refiriéndose a lo que podemos ser capaces de comprender. Este problema, digamos, que también podemos hallarlo en otras lenguas, como por ejemplo en el francés. En el francés hay un verbo, es el verbo entendre, que no solamente expresa la idea de oír, con este sentido de escuchar. El verbo entendre significa también comprender. Es decir, que en diferentes lenguas el oído no solamente se refiere al sentido de poder escuchar, sino de poder comprender, de poder entender, de recibir ese entendimiento, esa iluminación de parte de Dios, para que el conocimiento entenebrecido que moraba en nuestros corazones sea desechado completamente y podamos ser llenos de la luz divina. Amén. Podemos parafrasear entonces esta frase, este versículo, de la siguiente manera. Así que la fe es o viene por el entendimiento, por el conocimiento de los de arriba. Y ese conocimiento, ese entendimiento, viene por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces, amados hermanos, para adquirir fe en nuestros corazones?
Como he dicho al principio, estos asalariados, estos empleados que van a ver a su jefe a pedir un aumento de salario, necesitarán obligadamente trabajar y hacer unas actividades suplementarias para que su jefe pueda satisfacer esa demanda. Nosotros también, como hijos de Dios, si queremos que esa fe aumente en nuestras vidas, debemos también de aumentar esa actividad con Dios, ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Es ahí donde nosotros vamos a quitar esa mente entenebrecida. Porque desgraciadamente, y aunque hay creyentes, fíjese, hay creyentes que llevan años y años y años en la iglesia, y sin embargo sus mentes están todavía entenebrecidas porque no han recibido aún la luz de Dios. Han escuchado mucha palabra, han escuchado muchos mensajes, han escuchado mucho evangelio, eso no los ha llenado de fe. Es decir, todavía no han dado un paso. Es el reproche que Jesucristo hace a sus discípulos diciendo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, así pequeñito, chiquitito, si tuvieseis algo de fe, pero es que no tenéis. Y es lo que ocurre en el pueblo de Dios, es lo que ocurre en muchísimas iglesias, es lo que nos encontramos en nuestros medios. Creyentes que llevan oyendo con estos oídos naturales, con estos sentidos, están oyendo la palabra de Dios, pero no entendiendo, es decir, no comprendiendo la palabra de Dios. Cuando digo entender, estoy refiriéndome a ese sentido de comprender y de dar sentido. En la lengua francesa, el verbo entendre expresa perfectamente este concepto. No solamente de escuchar, sino también de entender, de comprender. Muchos creyentes llevan sentados en la misma silla durante años y años, están escuchando pero no están entendiendo. ¿Por qué no están entendiendo la palabra de Dios? Porque sus mentes todavía están entenebrecidas. No han dado ese paso adelante, no tienen todavía esa confianza con Dios, no tienen todavía ese contacto pleno con Dios, no tienen todavía esa comunión íntima con Dios. Es lo que les falta. Amados hermanos y amados amigos, si deseamos tener fe en nuestros corazones, así sea una fe pequeña, como un grano de mostaza, lo que debemos hacer es aumentar nuestro tiempo con Dios, tener comunión con Dios. La palabra o el concepto emuná que encontramos en el Antiguo Testamento nos describe perfectamente lo que es la fe. Es ese acercamiento con Dios, esa relación íntima con Dios, porque solamente en esa relación es cuando se puede tener la comprensión de las cosas de arriba. La palabra emuná nos traduce el conocimiento, aquel que es capaz de adquirir el conocimiento. No un conocimiento, como he dicho antes, intelectual y de aquí abajo, sino un conocimiento que solo puede venir de arriba. Bien, vamos a ver algo más. Bien, y vamos ya pues a concluir con este último texto que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Nos dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y prestamos atención al verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijémonos que la fe y el conocimiento están
unidos, están juntos y van a la par. Por eso, como he dicho antes, aunque la palabra pistis no traduce todo el concepto de la palabra emuná, aún así, en el Nuevo Testamento nos habla en diferentes ocasiones, hablándonos de la fe, también nos habla del conocimiento, de tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Pues de eso se trata. Amados hermanos, con este texto les dejo, esperando que hayamos podido comprender y entender un poquito mejor lo que es la fe. Conceptos que a veces son difíciles de explicar, pero que con la ayuda de Dios vamos a conseguirlo. Vamos a poder llenar nuestros corazones de esa fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Dios, teniendo más comunión con Dios, confiando plenamente en Él. La palabra pistis en griego traduce más el término confianza, el término creer, ¿ok? Pero también debemos de entender, ¿ok?, que debemos de adquirir ese conocimiento. ¿Cómo conocer a Dios? Acercándonos a Él, teniendo comunión con Él. Conozcamos a Dios y conociendo a Dios vamos a ser llenos de esa verdadera fe. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión que quería compartir con todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Dios les bendiga a todos ustedes.